El Señor me les continúe bendiciendo, mis amados hermanos. Amén. Amén. ¿Cuántos están contentos en esta mañana? Amén. Recuerden que no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. Amén. Y no importa la circunstancia que pasamos en ciertos momentos, el Señor siempre está a nuestro lado. Y es una garantía que nosotros tenemos como hijos de Él. Amén. Y siempre la paz de Dios va a estar con cada uno de nosotros. En esta mañana no les voy a hablar de paz. Les voy a hablar de conflictos. En esta mañana yo quiero que abran su Biblia en Sofonías. Sofonías es un libro de la Biblia, les recuerdo. En mi Biblia aparece en la página 1169. Después de Miqueas, antes de Zacarías. Por ahí está. Capítulo 3. Sofonías tiene mucho de qué hablar. Amén. Y hoy me ha tocado hablar de un personaje bíblico. Les recuerdo que el domingo pasado estuvimos hablando de Ezequiel. Amén. Y aprendimos mucho, aunque escuché que alguien dijo que nos estaban regañando, nos estaban azotando. Nos presentaron a Ezequiel. Fue una presentación que nos hicieron de ese personaje. Amén. Y a través de él pudimos aprender del propósito de Dios aún en nuestras vidas. Hoy quiero brevemente hablarles un poco acerca de Sofonías. La palabra dice, Sofonías capítulo 3, ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. No escuchó la voz ni recibió la corrección. No confió en Jehová. No se acercó a su Dios. Sus príncipes en medio de ellas son leones rugientes. Sus jueces, lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Jehová en medio de ella es justo, no hará iniquidad, de mañana sacará a la luz su juicio. Nunca faltará, pero el perverso no conoce la vergüenza. Aleluya. Hice destruir naciones, sus habitaciones están asoladas. Hice desiertas sus calles, hasta no quedar quien pase. Sus ciudades están asoladas, hasta no quedar hombre, hasta no quedar habitante. Dije, ciertamente me temerá, recibirá corrección y no será destruida su morada, según todo aquello por lo cual la castigué. Mas ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos. Por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgarlos, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos para derramar sobre ellos mi enojo. Todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que le sirvan de común consentimiento. De la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán. La hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda. En aquel día no serán avergonzados por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí,
porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. El remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Aleluya. Gloria a Dios por su palabra, porque ella no vuelve vacía. Amén. Como les decía, el personaje que les presentamos hoy es Sofonías. ¿Quién es el personaje de hoy? Y cuando comenzamos a leer, me acordé del mensaje pasado. Empieza esta lectura, ay. Y recuerdo que más de un ay nos tocó expresar el domingo pasado. Hoy vamos a ver si logramos al menos decir un ay. Amén. Bueno, mis amados, Sofonía nos habla la palabra que era uno de los profetas. Amén. Dice que ministró durante el reinado del rey Josías. Esto fue en el año 639 al 608 antes de Cristo. No se sabe, es desconocido dónde sucedió, dónde fue escrito estas profecías. Amén. Pero lo que sí podemos nosotros notar hoy es que Sofonías pues hacía parte, dice la palabra, que era tataranieto del rey Ezequías. Y también se cuenta que al igual que Isaías, se hacían parte de la familia real. Entonces estamos hablando no de cualquier persona, estamos hablando de un hombre que estaba con la realeza, amén, que estaba allí con los hombres que estaban al mando de esta ciudad. Pero la palabra nos cuenta que Sofonía, al igual que los otros profetas, le tocó hablar un tema pues que es como desagradable para nosotros. Cuando nos hablan de un juicio, cuando dicen que están juzgándonos, lo primero que decimos que nadie es quien para juzgar a nadie. Y levantamos la cabeza y decimos, tú no me puedes juzgar a mí, porque tú no eres quien. Y a veces hasta le citamos la palabra, donde la palabra nos dice que no podemos nosotros juzgar a nadie. Amén. Pero en este momento, Sofonías está en una etapa de su vida, digamos que cumpliendo el mandato que el Señor le da. Y el tema que él está tratando es acerca del juicio, amén. El juicio que Dios está dictando para cada uno de ellos. Pero en Sofonías, pues podemos ver que el trato es aún más duro o digamos más cruel. No significa que los otros libros no nos hablen de las profecías, no nos hablen del juicio. Pero ¿qué pasa con Sofonías? Todo el libro nos habla o está dedicado a este tema. ¿Amén? ¿A cuál tema? Al tema del juicio de Dios sobre las naciones. Hoy en día hay muchos que quieren como que desaparecer de la palabra. Quisieran que la palabra no nos hablara de juicio. Y aún en nuestros días se atreven a decir que Jesús en el Nuevo Testamento no habla de juicio, que el Nuevo Testamento nos habla de amor, que Jesús era pura ternura, era un ser tierno, que su paciencia era infinita. Todo eso es valedero, amén. Que nunca se va a vengar de nosotros, dicen la gente. Pero la palabra es clara en esta mañana, mis amados hermanos. Y la palabra nos dice
que con frecuencia el mismo Jesús hablaba de los juicios. Si nosotros nos dirigimos a Lucas, capítulo 4, allí podemos notar claramente uno de los tantos episodios donde Jesús habló y hizo referencia al rollo, al libro de Isaías, donde habla del Espíritu. Yo quiero leer Lucas capítulo 4, versículo 18. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Allí, cuando Jesús está en la sinagoga, pues él está recordando ese escrito que está en el libro de Isaías. Y si nosotros nos dirigimos al libro de Isaías, está tal cual como lo acabo de leer. Pero ¿qué sucede? Acá en el Evangelio, el Señor no lo termina, no dice todo el escrito que nos habla Isaías. ¿Y qué les quiero decir? En ese momento, tal vez no era el momento apropiado para el Señor hablarles a ellos de juicio. Él estaba en ese momento predicándoles. Él en ese momento estaba hablándoles de buenas nuevas a ellos. Y no era el momento de hablarles de ese juicio. Amén. Porque si nosotros nos damos en Isaías capítulo 61, el verso 2 nos habla claramente y dice, y el día de venganza de Dios nuestro. O sea, él adicionalmente le coloca esto y dice que también el Señor tiene un día de venganza para cada uno de nosotros. ¿Qué les quiero decir hablándoles del Señor Jesús, hablándoles de Lucas? Quiero comparar lo que se dijo en el Antiguo Testamento y que hoy en el Nuevo Testamento, y no solamente en Lucas, sino también el Señor lo dijo en Mateo, en Marcos, en Lucas. Él habló del juicio que viene para este mundo. Amén. Entonces, no podemos decir que en el Nuevo Testamento no se habla de juicio, porque sí, el mismo Jesús proclamó el juicio. Y vemos que en el día de hoy Sofonías nos está hablando de ese juicio. Y ahorita me recordaba cuando mi esposa decía que hoy era el día del Señor. Hoy llegamos a este lugar porque es el día que se ha establecido, el domingo, el día que nosotros tenemos de descanso y dedicamos al Señor parte de este día. Pero aquí nos está hablando de otro día. No nos está hablando de este día donde nos congregamos, sino de ese día que hay para que el Señor venga, para que el Señor venga y haga el juicio sobre cada uno de nosotros. Sofonías dice que significa oculto en el Señor, y dice otro, el Señor lo protege. El profeta está hablando como un representante del remanente de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Allí en ese pequeño grupo donde él se encuentra hablándole a estos hermanos, les está diciendo que permanezcan fiel y sigan creyendo en la palabra. Amén. Y que las dificultades, que los problemas que ellos tienen no es nada comparable con el tiempo que hemos de vivir con el Señor, y que el Señor cuida a cada uno de nosotros. Amén. Eso es lo que Él les está predicando a cada uno de ellos. Si nosotros notamos en Sofonías, podemos ver que Sofonías tiene 3 capítulos. Y en el primer capítulo, Sofonías nos habla acerca del carácter de la venganza de Dios. O sea, allí en ese pasaje hace énfasis
de ese juicio que Dios tiene para cada uno de nosotros. Más adelante en el capítulo 2 expone el plan, o sea, allí claramente dice el plan, el propósito de Dios, cómo va a ir a vengarse de las naciones, amén. Y habla específicamente de ciertas naciones como Sodoma, como Gomorra, que fueron ciudades que estuvieron enjuiciadas por nuestro Dios. Si nosotros vemos en Sofonías capítulo 2, verso 8 y 9 nos dice, Sofonías 2, 8 y 9, dice, y yo he oído las afrentas de Moab y los de Moab y los, perdón, de los hijos de Amón, con que deshonran a mi pueblo y se engrandecieron sobre su territorio. Por tanto vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma y los hijos de Amón como Gomorra, campo de ortiga y de mina de sal. Amén. ¿Qué nos está hablando allí? Nos está mostrando ciudades que fueron azotadas, que fueron enjuiciadas por parte de nuestro Señor. Pero si nosotros avanzamos en el capítulo 3, donde nosotros hemos leído, nos habla de otra forma. Dice el título de este capítulo, el pecado de Jerusalén y su redención. Allí en el versículo 1 dice, ay de la ciudad rebelde. Amén. Y dice que no escuchó la voz. Lo primero que ellos hicieron fue no escuchar la voz de Dios. Dios llamó a su pueblo, pero ellos no le escucharon. Es como cuando el pastor llama a sus ovejas y ellas no escuchan su voz. ¿Por qué? Porque están entretenidas. Y esto le sucedió a este pueblo. Amén. No escucharon la voz de Dios. Dice que no recibieron la corrección de Dios. La corrección llegó para ellos. ¿Y cuál era ese motivo? ¿Cuál era el propósito de Dios? Encaminarlos a ellos. Amén. Pero ellos no recibieron esa corrección, siguieron en sus iniquidades, mis amados hermanos. Hoy la palabra de Dios es la misma que podemos predicar. Hoy en día nosotros podemos predicarle a las almas, predicarle a las personas del propósito de Dios. ¿Y qué pasa? No escuchan la voz de Dios. Estamos entretenidos, están entretenidos en los afanes, en los quehaceres de este mundo. Amén. Y también cuando Dios quiere corregirnos, decimos, no voy más a ese servicio, no voy más a esa iglesia, porque allí lo que hablan es de uno, se ponen a criticar la vida de uno, pero no, mis amados, el Señor quiere corregirnos y ellos no aceptaron la corrección. Otra cosa que le sucedió a ellos fue que no confiaron en Jehová. Ahí en ese versículo de Sofonías 3, 1 y 2, allí podemos ver que ellos no confiaron en Jehová. Y algo que nosotros nos preguntamos, o sea, no había razón, no había motivos que el Señor, que Dios le había dado algo diferente. O sea, siempre el plan y el propósito de Dios es encaminarnos a nosotros, guiándonos, amén. Y dice que ellos no aceptaron esa corrección. Dice que no confiaron en él. ¿Por qué? Porque, como les digo, ellos era presto a hacer lo que a ellos les placía. Dice que no se acercaron a su Dios. ¿Cuál es el deseo de Dios, mis amados hermanos? El deseo de Dios es tener una relación contigo y conmigo. Ese es el plan de Él para nuestra vida, que podamos tener una relación con Él. Cuando nosotros escuchamos que hay un terremoto, que sucedió una tragedia, que la lluvia, que los arroyos se metieron, que hubo una catástrofe, que alguien se levantó, mató a 50, pusieron una bomba, todo lo que sucede hoy en día no sucede por casualidad, es porque hay un pueblo
que no ha escuchado, no se ha detenido a escuchar la voz de Dios. Y tal vez muchos se atreven a culpar a Dios y dicen, ay, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite aquello? No, recuerda que Dios ha estado hablando, pero ¿qué pasa? No hemos querido escuchar la voz, no hemos querido aceptar la corrección del Señor, no queremos confiar en Él porque estamos afanados en otra cosa. Dice que tampoco nos queremos acercar a Dios. ¿Por qué? Porque vivimos una vida que Dios no quiere que nosotros vivamos. ¿Y qué sucede? Cuando nosotros vivimos esa vida como la queremos, no estamos cumpliendo con el plan y el propósito de Dios. Sofonías profetiza en cuanto a la maldad de los líderes de Jerusalén. Y también él tiene una palabra de bendición. Dice que hay una palabra de bendición que sería recibida por los de Israel. Después que el Señor quisiera apartarse a esa gente orgullosa, porque una de las cosas que hicieron énfasis allí fue el orgullo, que no permitía que Dios pudiese obrar en esa nación. Amén. Y todas esas naciones nosotros podemos ver que Sofonía explica que el Señor iba a derramar juicio sobre todas las naciones. Allí no se iba a salvar nadie, porque la ira de Dios estaba en ese momento contra ellos, porque ellos se habían apartado completamente de Dios. Pero también Sofonía revela que el Señor dará a su pueblo un lenguaje puro, amén, que renovará su relación con ellos y que Él se reirá en medio de Sión, de ese pueblo. Hoy, mis amados hermanos, Dios está hablando. Sofonía le tocó un papel difícil porque le tocaba hablar del juicio de Dios. Y de verdad a nosotros no nos gusta cuando nos enjuician, cuando nos dicen lo que estás haciendo no le agrada al Señor. Cuando nos dicen que estamos pecando y tratamos de disfrazar el pecado, porque lamentablemente hoy en día lo que es malo tiende a ser bueno y lo que es bueno tiende a ser malo. Estamos viviendo esos tiempos, mis amados hermanos, y hoy no hay un juicio igual al de ellos. Hoy el Señor en su misericordia y en su amor envió a su Hijo Jesucristo, porque si algo nosotros podemos ver es que Dios es un Dios justo. Sofonías 3:5 nos dice, Jehová en medio de ellos es justo, no hará iniquidad, de mañana sacará a luz su juicio, nunca faltará, pero el perverso no conoce la vergüenza. ¿Qué dice? Que Jehová es justo. Jehová en medio de ellos dice que es justo. Aleluya. Al Señor no le gusta la injusticia. Él siempre quiere hacer justo con nosotros. Dios lo único que ha hecho en su justicia es que ha hecho una y otra forma y nos ha querido llamar a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Él quiere que tú y yo podamos ser justos, que tú y yo no padezcamos de ese juicio, de esa condenación eterna. Y Él, a través de nuestro Señor Jesucristo, trazó un camino para ti y para mí. Y eso fue lo que en su momento el profeta Sofonías estaba hablándole al pueblo. El profeta le habló duro al pueblo porque fue la palabra de Dios, pero también había un bálsamo para ese pueblo. Había una esperanza para ese pueblo pecador. Aleluya. Dice aquí en la palabra que Dios había traído el juicio sobre todas las naciones que estaban alrededor de Judá. ¿Y qué puedo ver, qué podemos analizar allí? Cuando Dios envía ese juicio a todas esas naciones que están alrededor de Judá, ¿cuál
era el propósito de Dios en ese momento? Que su pueblo pudiese escuchar que la ira de Dios estaba alrededor, que Él era fuego consumidor y estaba dándole una oportunidad al pueblo de Judá, pero ellos no la aceptaron. ¿Y qué pasó? El juicio de Dios cayó sobre ellos también. Hoy, Dios, a través de su amor y su misericordia, también nos está avisando lo que sucede a nuestro alrededor, lo que nosotros podemos ver aún en el vecino, en la ciudad, en el pueblo, en el país, en otros países, lo que está sucediendo. El Señor está allí hablando a cada uno de nosotros. Él está diciendo, mira, yo envié a mi hijo. Él pagó el precio en la cruz del Calvario para que tú no seas condenado. Así como ese pueblo en ese momento no aceptó, o sea, no escucharon, no vieron. Judá estaba prácticamente cegado por la iniquidad que estaban cometiendo en ese momento. Y hoy es la misma historia que nosotros vivimos. No estamos viviendo como Judá, no estamos viviendo como las naciones alrededor, pero algo similar está ocurriendo. Hoy hay guerras en el mundo. Actualmente hay una guerra en el mundo. Actualmente se pasa hambre, se pasa necesidad. Hoy en día los padres se levantan contra los hijos contra los padres. Amén. Hoy en día, como les decía, lo que es malo, lamentablemente decimos que es bueno, pero la palabra a mí me enseña que lo que es malo es malo. Y si tú y yo realmente estamos siguiendo a nuestro Dios, a nuestro Señor, tenemos que seguir en esa senda. Amén. Cuando nosotros vemos que algo malo viene o que quieren que hagamos algo malo, no es que nos dice, eso es lo moderno, es que ya tú estás, todos los días escuchamos eso. ¿Qué pasa? Eso fue en la antigüedad. Ahora en la Biblia, eso no, porque vamos a tener las leyes basadas en la Biblia, no. Hagamos una ley donde tú te puedes acostar con tu hermana, con tu hermano, con tu primo, con tu tío, y eso no pasa nada. Eso es lo que está sucediendo hoy en día. Pero eso no le agrada a nuestro Dios. Y es lo que el Señor quiere librarnos a nosotros. Ayer me decía mi esposa, pronto va a haber el matrimonio de sexos iguales. ¿Y será que a los pastores le tocará hacer eso? Yo dije, cada uno de nosotros conocemos de la palabra de Dios y a Dios no le agrada. Podrán enjuiciarnos, podrán condenarnos, pero sabemos que en Él tenemos la vida eterna. Y en mi caso, yo dije lo siguiente, si eso llega a suceder y nos toca a uno de nosotros, me toca a mí ese episodio, yo diría que no. Así el hombre me enjuicie, pero el Señor me estará librando de la condenación eterna. Y esa es la palabra que en ese momento Sofonías quiso decirle a su pueblo. Sofonías y también le lleva esa esperanza a ese pueblo. Amén. ¿Y qué sucede por último? Hay una palabra de restauración para el pueblo en ese momento. En Sofonías 3, del 8 al 13, allí nosotros podemos ver el juicio y la restauración de Dios para su pueblo. Amados hermanos, Dios es amor. Y eso lo repetimos una y otra vez. Pero también la palabra nos dice que Él es fuego consumidor. Amén. ¿Y qué puedo analizar yo en Sofonías? En este pasaje que leímos, y si nosotros leemos los 3 capítulos de Sofonías, ¿qué podemos ver? A un pueblo pervertido, a un pueblo perverso, apartado de Dios, pero podemos ver también a un Dios misericordioso, a un Dios que tenía ese plan trazado, porque Dios no quiere condenar a nadie. Yo pude ver en este mensaje claramente, puedo ver que Dios no quiere condenar a nadie. Y el que se condena es porque lamentablemente es lo que desea. Pero Dios en ningún momento ha trazado un plan de condenación. Si Él envió a su Hijo Jesucristo, lo envió con un propósito. Él no lo envió como diciendo, bueno, entonces vamos a enviar a mi hijo para que Él vaya y
sea sacrificado y le toque duro, pero es como para que ellos crean que yo estoy poniéndolo a él para que él le dé la salvación, pero no, ellos van a ser condenados. No, en ningún momento nuestro Dios pensó en eso. En ningún momento Dios trazó ese plan para nuestras vidas, porque el propósito de Dios es que tú y yo podamos ir un día a morar con él en las bodas del Cordero. Amén. Y ese fue el propósito de Jesús. Y ese fue el propósito con el cual Sofonías también les enseña a ellos, les revela ese propósito de Dios. Amén. Solo queda que tú y yo hoy podamos abrir nuestro corazón, que hoy podamos escuchar esa voz que en ese momento ese pueblo no escuchó, que hoy podamos dejar que el Señor enderezca nuestro sendero. Amén. Que nosotros podamos confiar en Él para poder llevar una vida que al Señor le agrada. Recuerda, mi amado hermano, mi amado amigo, que estás aquí presente, que nos estás escuchando a través de esta plataforma, que el Señor viene pronto. Y lo que está sucediendo en el mundo no es casualidad. Todo lo que hoy sucede no es porque quiere suceder, porque el hombre dice, no, yo quiero inventar esto, quiero hacer lo otro, porque yo quiero que las leyes sean fáciles, porque yo quiero que no haya condenación para el hombre aquí en la tierra y que haga lo que quiera y no pasa nada. No, todo lo que está sucediendo es porque nuestro Señor Jesucristo está a las puertas. Y este evangelio no se predica hoy en día. El evangelio donde hablamos de juicio está prohibido en las iglesias hablar. Hay iglesias donde no se puede hablar de condenación, donde no se puede hablar de perversión, donde no se puede hablar nada de eso, sino de un Dios de amor, de un Dios que envió a su Hijo Jesucristo, murió una vez y para siempre, y salvo siempre salvo. No, Él murió, pero basta que tú y yo vayamos y aceptemos ese sacrificio. Amén. Porque si algo podemos nosotros ver es que Dios no nos va a tomar a la fuerza. Dios no va a decir, voy a amarrar, voy a sujetar, aunque Él muchas veces en su infinita misericordia pone las barreras y nosotros pensamos a veces que Dios, ¿qué le pasa a Dios conmigo? A mí no me ama. No, Dios nos ama y Él no quiere que nosotros tropecemos. Él no quiere que caigamos. De hecho, la palabra dice que los que aman a Dios, todo ayuda para bien. Recuerda eso, mi amado, que el plan de Dios es darnos. El plan de Dios fue trazado y es restaurar nuestras vidas. Y eso lo hizo a través de nuestro Señor Jesucristo. Ese juicio quedó atrás y ahora podemos gozar. Es el momento donde tú y yo podemos gozar de esa restauración. Basta que tú le digas al Señor en esta mañana, amigo que me escuchas, tú le digas, Señor, aquí está mi vida. Tal vez yo he sido uno de esas personas que no quiso en ese momento aceptarte a ti. Tal vez todos los días me hablan de Jesús, del evangelio, del camino angosto, pero creo que eso es mentira. Tal vez soy esa persona que día a día el Señor pone a alguien que me hable y yo creo que están fastidiándome, pero hoy el Señor te da esa nueva oportunidad. Él quiere restaurarte. Él no quiere que tú seas condenado. Él no quiere un juicio para ti. Quiere una bendición. Por eso yo titulé este mensaje, juicio o bendición. Estamos a tiempo de escoger. El hecho de que yo esté aquí no significa que he tomado el juicio o que he tomado la bendición. Cada uno de nosotros sabemos dónde estamos. El hecho de que alguien esté predicando no da garantía de lo que la persona esté hablando lo esté cumpliendo en su vida. Y por eso hoy yo quiero de primero decirle al Señor que examine mi vida. Yo quiero decirle, Señor, examina mi vida hoy. Yo estoy deseoso y yo quiero la bendición. Y estoy seguro que aquí nadie quiere maldición para su vida.
O alguien puede levantar su mano y decir, yo quiero que el Señor me maldiga y yo seguiré en mi vida haciendo lo que a Él no le agrada y que me enjuicie y me condene. O usted quiere decir, yo quiero ir a morar con Él. Amén. Ese es el propósito de Dios en esta mañana, mis amados. Y esa es la conclusión que yo he podido sacar de este mensaje de Sofonías. Él predicó al pueblo. Él tuvo que abrir su boca y decir lo que el Señor quería para su pueblo. Él no cayó. Y hoy tú y yo no podemos callar a esta verdad. Tenemos que decirle a la gente que lo malo es malo y lo bueno sigue siendo bueno delante de nuestro Dios. Que el Señor no ha cambiado el plan y que la palabra que viene de antes de 2000 años, antes de Jesucristo, sigue siendo la misma. Ella no la llevaron a cambiarla. Ella no la llevaron a una, ¿cómo se dice? Cuando cambian la ley en el país, cuando hicieron a una reforma. No, ella no tiene, ella todos los días se reforma automáticamente. Amén. Ella no necesita que tú y yo metamos la mano y escribamos algo diferente, porque ahí nos ganaremos la condenación. En todo caso, mis amados, hay dos caminos, el del juicio y el de la bendición. Que el Señor me les continúe bendiciendo, mis amados. Yo quiero que nos pongamos en pie y que cada uno pueda decirle, Señor, aquí está mi vida. Yo tal vez vine hoy porque es que me invitaron y quise no ofender a la persona que me invitó, quise llegar al lugar, quise llegar al templo, pero tal vez no venía con un propósito de escuchar esa palabra. Y hoy, Señor, tú has hablado a mi vida, tú me has trazado un plan, me has recordado el propósito tuyo en esta vida. Señor, gracias te doy una vez más por tu palabra, Dios mío, porque ella no vuelve vacía, Señor. Ella hace lo que tú quieres en nuestras vidas, Padre amado. Hoy, Señor, yo te doy gracias porque tú has hablado primero a mi vida, Señor. Oh, Padre, tal vez he sido esa persona que en su momento no escuchaba tu voz, no quería ser encaminado contigo, no quería andar contigo, Señor, porque en mi vida había otro plan, había otro propósito que no iba acorde a tu voluntad, Señor. Pero hoy a través de tu palabra he aprendido, Señor, que tú en tu infinito amor y misericordia quieres transformar, quieres un cambio real para mi vida. Señor, hoy levanto mis manos, alzo mi voz y te pido perdón, Señor. Y te digo que me ayudes, Señor, que quiero escucharte, Señor. Quiero ir por ese camino angosto, difícil de andar, por ese camino que a veces me trae tormentos, que me trae problemas, dificultades. Amén. Porque tal vez en el camino ancho tengo todo, el mundo me da todo, pero allí pierdo la salvación. Y hoy, Señor, yo no quiero lo que el mundo me da, Padre. Quiero perder el mundo y ganar mi alma, Señor. No quiero ganar el mundo y perder mi alma. Hoy, Señor, vengo delante de ti con ese propósito, Señor. Ayúdanos, Padre. Somos el remanente del cual tú hablas en esta palabra, Señor. Somos ese pequeño remanente que está dispuesto a seguirte, Señor, que está dispuesto a sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. Que estamos dispuestos, Señor, a seguir llevando la palabra tal cual como es. No esperando una multitud, Señor, porque llevamos una prédica falsa, Señor. Porque llevamos una prédica donde solo hablamos de la bendición, Señor. Donde solo hablamos que tú das, pero que no hablamos que tú nos exiges, Padre. Y tú hoy quieres, Señor, que hoy este pequeño remanente, como tú lo has llamado, Señor, sigamos llevando la verdad a este mundo que la necesita, Señor. Hoy nos disponemos. Hoy, Señor, delante de ti, Señor, te confesamos, Padre,
que seguiremos este camino, Señor, duro, difícil, pero que no vamos a menguar, Señor, que no vamos a claudicar, Señor amado, aleluya. Ayúdanos hoy, Padre. Levántanos, Señor, danos fuerza, danos sabiduría, inteligencia, el deseo, Dios, de escudriñar esta palabra, porque en ella está la vida eterna, Señor. Amén. Gracias te doy, Señor, porque hoy me has dado una nueva oportunidad, Señor. Oh, gracias, Jesús. Sí, en tu nombre, Jesús. Amén, Señor. Amén.